para nosotros un verdadero placer contar con la asistencia de todos ustedes, quienes están desde su casa, desde sus lugares, escuchando y compartiendo con nosotros esta experiencia de transformación de vidas, que va más allá de una plataforma de la tecnología, y lo que queremos es acercar a nuestra audiencia el conocimiento de nuestros autores. Para esta noche contamos con un autor llamado Carlos Javier Civira, quien nos trae un tema extraordinario, sobre todo para los tiempos que vivimos. El tema es titulado Habla lo bueno. Dejo con ustedes a nuestro invitado especial de la noche, Carlos Javier Civira. Hola a todos, yo estoy bien feliz de poder compartir con ustedes, agradecido a Dios por la oportunidad de poder estar acá, de poder hablar acerca de este tema que es tan interesante, tan útil, que hay tanta necesidad además de aprender a comunicarnos, y para mí definitivamente es un gusto poder estar con ustedes, así que le doy las gracias a cada uno de los que han venido. Yo quiero destacar dos cositas antes de comenzar. Yo quiero darle las gracias por ser usuarios en este momento de la plataforma EasyWay. Es un proyecto bien grande, que está apenas comenzando, y lo que estamos dando son pequeños pasos, pero lo que realmente va a hacer EasyWay es algo muchísimo más grande que va a abarcar muchas más áreas. Así que yo quiero agradecerles por estar con nosotros en estos inicios, en esta primera fase, digamos, en EasyWay. Gracias por estar en las conferencias. Entendemos que hay muchas personas todavía conectándose y resolviendo la forma de entrar, pero le doy las gracias a cada uno de los que está acá. La otra cosa que yo quisiera decir esta noche, comentar esta noche, especialmente, sé que hay de las personas que están conectadas y de las personas que están llegando, pues son muchas personas de Venezuela. Y yo quisiera que tuviésemos presente a Venezuela el día de hoy, que tuviésemos presente a Venezuela para empezar, que tengamos un momento de oración por este país. Es el país donde yo nací, por eso ando con mi uniforme hoy de la Vinotinto. Y quisiera que tuviéramos un tiempo de oración, pedir a Dios que pueda tomar control, que Dios pueda bendecir, obrar, actuar en este país que está pasando una situación tan difícil y tan compleja. Entonces, bueno, quiero darles las gracias por estar acá, y vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a poner a Venezuela en las manos de Dios y pedirle que Él pueda bendecir y obrar allí. Padre, te alabamos, te damos gracias esta noche porque nos permites estar acá. Te damos muchas gracias, Señor, por lo que tienes para nosotros el día de hoy. Oramos por cada una de las personas que están entrando ahora, los que están acercándose, Señor, tú puedas, Padre Celestial, abrir las puertas, y que esta noche pueda ser un tiempo de bendición especial. Padre, rogamos por Venezuela. Muchas de las personas que están conectadas son de Venezuela, Padre, y están atravesando ahora una situación difícil, y rogamos para que tu paz, tu mano, Señor, esté sobre Venezuela, esté obrando, y estés trayendo, Señor, a cada corazón lo que debe hacer. Tú estés trayendo consuelo, tú estés trayendo ánimo, Señor, tú estés dando fuerza a las personas que están allí, y tú puedas glorificarte, Señor, de una forma especial, que podamos ver tu mano, obrando, Dios poderoso, para bendición de este país, Señor, de nuestro país. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Para comenzar, yo quisiera que pensáramos en este tema de la comunicación. Y yo quisiera que usted tratara de recordar las primeras clases que usted tuvo, para aprender a hablar. Yo quisiera que hiciéramos ese ejercicio mental allí brevemente, o sea, que recordáramos el momento en el cual alguien nos enseñó a hablar. Yo no sé si hay alguien aquí al que de pronto el papá le haya dicho, bueno, los viernes vamos a tener una clase para hablar, te voy a enseñar a hablar. O que hayan tenido, no sé, que hayan ido a una escuela, de pronto alguien en la que le hayan dicho cómo tenía que comunicarse, cómo tenía que hablar. No sé si hay alguien acá, pero los que entraron un poco antes saben que hay una herramienta que es una manito. Si alguien fue a la escuela para aprender a hablar, yo le invito a que ahora mismo comente con nosotros, ¿no? Porque es una cosa muy poco usual, ¿no? Bien fuera de lo normal. La mayoría de nosotros no aprende a hablar en una clase. La mayoría de nosotros aprende a hablar ¿cómo? La mayoría de nosotros aprende a hablar escuchando. Nosotros escuchamos lo que otros dicen y nosotros comenzamos a repetir. Básicamente así es como funciona. Escuchamos lo que otro dice y comenzamos a repetir. Los niños comienzan a repetir palabras como papá, mamá, agua, comida, abuela, palabras cortas que se le dicen, y ellos comienzan a escucharla, van escuchando, van repitiendo. Y así básicamente es como se da.
Entonces, mientras vamos repitiendo palabras, vamos aprendiendo a hablar. Y básicamente lo que estamos haciendo es repitiendo lo que otros dicen. De esa manera aprendemos un idioma, de esa manera aprendemos nosotros a comunicarnos. Lo que pasa es que cuando lo hacemos así, indiscutiblemente somos muy afectados o bien afectados por las personas o las palabras que nosotros estamos escuchando. Entonces, por eso yo digo que no, para hablarlo malo, por decirlo así, no hace falta una escuela, porque aprendemos a hacerlo en algunas ocasiones desde la casa y en otras ocasiones lo hacemos a medida que vamos creciendo, a medida que vamos interactuando con otras personas. A medida que tenemos esa comunicación con otros, pues comenzamos a, a aprender en algunas ocasiones malas costumbres, comenzamos a hablar de una forma que no es la adecuada. Y allí es donde nace la posibilidad o nace la idea de poder escribir y de poder preparar contenido acerca de comunicación. De lo que se trata es de ir más allá del nivel de comunicarnos y hablar, es decir, transferir información de una persona a otra y pasar a un nivel en el cual no solamente comunicamos, no solamente compartimos información, sino que además comenzamos a generar un efecto en la persona, comenzamos a inspirar a la persona. Hay una gran diferencia cuando solamente hablamos y compartimos información a cuando nosotros podemos inspirar. Cuando nosotros inspiramos, las cosas van a un nivel diferente. Y yo quisiera, para comenzar, que pudiésemos leer en la Biblia, en el libro de Efesios, hay una parte del libro de Efesios, el capítulo 4, en el que dice algo muy interesante, que probablemente lo escuchamos y pues no sabemos o no vemos qué tanta relación tiene este pasaje de Efesios con lo que estamos hablando el día de hoy. Pero yo quisiera leerlo, voy a leerlo para ustedes, y yo quisiera que fuésemos pensando en algunos términos que aparecen allí. Efesios 4, del 11 al 13, dice así, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos, y utiliza un término muy interesante, a ser un hombre perfecto, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y yo quisiera que empezáramos con este pasaje porque es muy interesante lo que vemos allí. En Efesios 4, del 11 al 13, vemos en la Biblia, en la carta a los Efesios, un plan que Dios tiene para nosotros. Podemos ver allí que Dios desea perfeccionarnos y podemos ver allí que Él habla de un proceso. Cuando dice hasta que lleguemos, se está refiriendo a un proceso que hay que atravesar. Pero luego da dos términos que son muy interesantes: hombre perfecto y estatura de la plenitud de Cristo. Y yo estoy seguro de que si preguntamos ahora acá, ¿qué significa hombre perfecto? ¿Qué significa llegar a la estatura de la plenitud de Cristo? Podrían haber diferentes ideas y podríamos tener de pronto una discusión teológica tratando de entender estos términos. Algunos podrían decir, bueno, pero es que cuando habla de perfección tiene que ser en sentido figurado, porque todos somos imperfectos, nadie es perfecto. Otro podría decir que cuando habla de la estatura de la plenitud de Cristo se refiere a cuando estemos en el cielo, y otro va a decir, no, es que si es en el cielo no tiene chiste, se supone que es acá. En fin, podría haber diferentes opiniones y todo lo demás, pero cuando yo veo esto, lo que yo pienso, y es lo que les invito a pensar ahora en Efesios 4, 11 al 13, es que Dios desea que tú y yo crezcamos a una medida que con nuestra mente humana es difícil concebir. Dios desea que crezcamos de una manera que con nuestra mente, nuestra capacidad humana, es difícil entenderla, es difícil apropiarnos de ella. Dios desea que nosotros podamos crecer de esa manera. Y si nosotros pensamos que Dios desea que nosotros crezcamos a la luz de eso, yo te presento esta pregunta. Y me gustaría que tomáramos un minuto, unos segundos para pensar en esto. Si Dios desea que tú crezcas a la estatura de la plenitud de Cristo, y eso probablemente es algo que va más allá de nuestra capacidad de entender, si Dios desea que tú seas perfeccionado, si Dios desea que nosotros atravesemos un proceso, y si Dios menciona el término hombre perfecto en la palabra, quiere decir que Él tiene buenos planes para ti. Mi pregunta es, ¿dónde quieres estar tú dentro de 5 años? ¿Dónde quieres estar dentro de 10 años? Sabiendo que Dios desea lo mejor para ti, que Dios desea perfeccionarte, procesarte, hacerte crecer, ¿dónde deseas estar dentro de 5 años? Hay personas que viven la vida
tratando de adivinar o tratando de buscar, no sé, una brújula, tratando de enfocarse, de encontrar un rumbo, pero cuando sabemos que Dios tiene lo mejor para nosotros, ¿a dónde queremos ir? ¿Dónde quieres estar dentro de 5 años? Y la otra cosa que es muy interesante decir es que independientemente del lugar al que desees estar o independientemente de la posición, el nivel en el que quieras llegar, vas a llegar allí hablando. Tal vez no lo habías pensado antes, pero a donde sea que Dios nos lleve, vamos a llegar hablando. Y eso es porque necesitamos interactuar con otros. Cuando yo hice la pregunta hace un minuto, ¿dónde quieres estar dentro de 5 años? De pronto alguno pensó, quiero estar casado o quiero estar casada, porque ya tengo rato tratando de conseguir pareja y nada que aparece, ¿no? O de pronto otro dijo, no, yo dentro de 5 años quiero estar con mi propia empresa. Yo no quiero trabajar para nadie, quiero tener un negocio que pueda proveer para mis necesidades, quiero crecer. De pronto otro dice, yo quiero terminar la carrera, o de pronto otro dice, yo quiero ser un mejor padre, quiero ser un mejor esposo. Cada una de esas cosas requiere interacción. No puedes conseguir una pareja, no puedes conseguir la novia para casarte si no hablas. No puedes desarrollar, el que pensó en desarrollar su propia empresa, pues necesitas interactuar con muchas otras personas. Tienes que hablar con proveedores, tienes que hablar con clientes, tienes que hablar con organismos del Estado, probablemente que regulan la actividad económica en tu país. Tienes que hablar con una serie de cosas. Y eso es interacción. Y esa interacción pasa por hablar, pasa por comunicarnos. Entonces, no importa a dónde vayas, no importa dónde quieras estar dentro de 5, 10, 20, 15 años, vas a llegar allí hablando. Y más vale que aprendamos a hacerlo de la mejor manera. Y hay una diferencia cuando nosotros hablamos o comenzamos a hablar solamente para transmitir información y cuando comenzamos a hablar para inspirar a otros. Las palabras son como el aroma. Yo estoy convencido de eso. Las palabras no se ven, pero se sienten. Si yo te pido que describas el aroma, no sé, a cebolla, digamos, tal vez puedes hacer comentarios, pero no hay una manera física de describirlo. Yo no puedo decir el olor a cebolla es como cuadrado, o no puedo decir el olor a perfume, el perfume que uso tiene una forma como triangular. Eso no hay forma de hacerlo. No podemos ver los aromas, pero podemos percibirlos. Si no fuera así, pues no gastaríamos dinero en perfumes, en colonias y no habría toda una industria detrás de eso. Las palabras son como los aromas, no se ven pero se sienten. El que dijo que las palabras se las lleva el viento nunca escuchó a un papá maldecirlo o nunca escuchó a una persona decirle que era feo o que era bruto o bruta, nunca escuchó eso. Las palabras no se las lleva el viento, las palabras se las llevan los seres humanos. Cada uno de nosotros llevamos palabras, cada uno de nosotros llevamos palabras que hemos escuchado y las llevamos dentro de nosotros, las llevamos en nuestro corazón, las llevamos en nuestra mente, las llevamos en nuestra alma. Y esas palabras siguen trabajando después de mucho tiempo. Yo me quiero referir a 3 tipos de palabras que son muy populares, pero son completamente destructivas. Y las primeras son las palabras que huelen a cebolla. Cuando yo digo las palabras que huelen a cebolla, yo quiero hacerte pensar en esa imagen de cuando una persona está cocinando, picando cebolla. Y ahí no importa si esa persona es muy valiente, no importa si esa persona que está picando cebolla o esa persona que está cerca cuando están picando cebolla es un militar, no importa si es una persona en autoridad, no importa si es una persona con alta jerarquía, no importa si es una persona muy fuerte, no importa si es una persona que tiene las emociones de acero o los nervios de acero, como algunos dicen, la cebolla causa que la persona llore. Y hay palabras que tienen esa capacidad. Hay personas que hablan palabras que tienen olor a cebolla, generan llanto, generan dolor. Son palabras agresivas, son palabras malintencionadas, en la mayor parte de los casos son palabras que afectan a la persona, son palabras que afectan a los demás. Cuando, por ejemplo, hablamos de palabras que huelen a cebolla, es probable que ustedes conozcan a alguien que se refiere a los demás como cabezón, tonto, de manera usual, de manera normal, es como una forma de decir, de hablar con la gente. Y pues la verdad es que cuando hacemos eso estamos afectando. Las palabras tienen una función, las palabras llegan y pueden causar, por supuesto, un daño. Pero además están las palabras que huelen a ajo. Las palabras que huelen a cebolla son muy comunes. Cada vez que alguien te trata con ofensas, cada vez que alguien se refiere a ti o se refiere a los demás de forma ofensiva, cada vez que se utiliza un lenguaje agresivo,
cada vez que se utilizan palabras que causan dolor, estamos utilizando palabras con olor a cebolla. Pero además están las palabras que huelen a ajo. Las palabras que huelen a ajo tienen una particularidad. El ajo, probablemente algunos no lo sabían, tiene una propiedad que es que disminuye, hace bajar, disminuir la presión sanguínea, baja la tensión. Y las personas que sufren de tensión alta, es recomendable o es bueno que de vez en cuando se dice que el ajo puede ayudar a bajar un poco la tensión. Y cuando una persona tiene la tensión baja o tiene la tensión muy baja, la manifestación lo que tiene es debilidad. Una persona con la tensión muy baja, con la presión sanguínea muy baja, puede llegar a desmayarse, puede llegar a perder conocimiento, porque se le baja y obviamente no tiene la fuerza. Hay palabras que tienen esa propiedad también. Y son las palabras que escuchas cuando estás contándole a alguien que quieres empezar una cafetería, por ejemplo, y apenas se lo dices a esa persona te comienza a decir que el café hace daño, esa persona te va a decir que alquilar un local es muy costoso, esa persona te va a decir que hay muchas cafeterías, que para qué harías una más, esa persona te va a decir que conoce a alguien que montó una cafetería y terminó arruinado, en bancarrota, y te va a contar una serie de cosas y te va a decir una serie de cosas que si bien es cierto no son ofensivas, no son como las palabras con olor a cebolla, no te está diciendo nada que te cause directamente dolor. Esas palabras, cuando las escuchamos y permitimos que entren en nuestra mente, comienzan a hacernos decaer. Cuando las almacenamos en nuestro corazón, cuando permitimos que entren, esas palabras comienzan a causar daño, porque esas palabras nos detienen. Y poco a poco van haciendo un efecto como sedante, nos van durmiendo, nos van haciendo caer de esa manera. Entonces, palabras populares pero destructivas, las que huelen a cebolla, que son palabras que ofenden, que son palabras agresivas, las que huelen a ajo, que son palabras que causan desánimo. Y hay muchas personas que hablan así. Y además están las palabras que huelen a sopa. ¿Cuáles son las palabras que huelen a sopa? Bueno, un olor a sopa es delicioso. Yo recuerdo haber ido en algunas ocasiones a lugares muy fríos. Recuerdo en una ocasión en Mérida, y en Mérida, en Venezuela, y es sumamente agradable poder entrar a un restaurante y sentir un olor a sopa. Si tienes mucho frío y sientes un olor a hervido así agradable, pues eso es agradable, es bueno. Pero muy diferente es si una persona, por ejemplo, va digamos, a una graduación, a una fiesta, a un matrimonio, y esa persona huele a sopa en lugar de oler a colonia. El olor a sopa es agradable en su contexto, pero hay palabras que huelen a sopa porque son dichas en el momento menos indicado. Son palabras imprudentes. Y ese tipo de palabras imprudentes pueden ser sumamente destructivas, pueden hacer muchísimo daño. Ahora, nadie nos enseña a hablar. Crecemos en un ambiente en el que estamos escuchando palabras y las repetimos y de esa manera es como empezamos a conversar y a hablar. Hay conversaciones que son destructivas. Aprendemos a hablar lo malo, por decirlo así, en la peluquería, en la barbería, en el supermercado, en el banco, con las personas con las cuales nos relacionamos, en el trabajo, en fin. Y hay palabras que son muy destructivas, pero muy populares. Entonces, y la pregunta es, ¿qué hacer? Nosotros podemos, cuando pensamos en palabras hirientes, podemos traer a nuestra mente el caso de David y Goliat. Ustedes recuerdan, David era apenas un chico, era muy pequeño, y fue a llevarle comida a sus hermanos. Cuando llegó allí, encontró un gigante que estaba desafiando al ejército. Y después de un proceso que probablemente ustedes conocen, de que él pregunta qué recompensa hay para que derrote al filisteo y todo lo demás, él se presenta frente a Goliat sin ningún tipo de armadura, sin ningún tipo de preparación militar. Y Goliat, dice la Biblia en 1 Samuel 17, lo maldijo. Ahí utilizó palabras con olor a cebolla y lo amenazó, que es otra característica de las palabras con olor a cebolla. Le dijo, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo. O sea, ven a mí y te voy a despedazar, ven a mí y tú vas a ser alimento de los animales. Eso es un ejemplo claro de palabras con olor a cebolla. Pero si buscamos también algunas otras para ilustrar palabras desalentadoras con olor a ajo, podemos pensar en el caso también en la Biblia de los espías que fueron a reconocer la tierra que ya Dios les había dado, la tierra que ya Dios había preparado para ellos. Y ellos fueron a reconocer la tierra y llegaron con un ánimo, bueno, por el piso. La cosa no es que ellos tenían el ánimo por el piso, sino que también
esas palabras, como olor a ajo, desanimaron a los demás. Ellos dicen, ante ellos, los espías que habían ido a reconocer la tierra, ante ellos, nosotros nos parecía que éramos como langostas. Ok, está hablando de cómo se sentían ellos. Y luego dice, y a ellos también así les parecíamos. ¿Cómo supieron estos espías lo que pensaban los demás de ellos? ¿De qué manera los espías se enteraron lo que estaban pensando las personas de ese lugar? No había una forma de enterarse, no había una forma de saber lo que ellos estaban pensando, pero su desánimo era tal, su sensación de inferioridad era tan grande que ellos llegaron a pensar que estos otros estaban pensando así. Así que se sentían como langostas, parecían como langostas, y sencillamente eso comunicaron a los demás. Les enviaron a una misión de reconocimiento y llegaron diciendo nos van a destruir, van a acabar con nosotros, y entonces comenzaron a pensar en que eran sumamente débiles y pequeños, y de esa manera transmitieron palabras como olor a ajo. Y si pensamos en palabras como olor a sopa, palabras imprudentes, bueno, yo creo que uno de los mejores ejemplos es cuando Jesús está hablando a sus discípulos acerca de su muerte, que para eso había venido, y entonces uno de los discípulos, Pedro, le dice, Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Lo que Pedro estaba diciendo tenía sentido desde el punto de vista humano, él no quería que Jesús muriera, pero sus palabras eran imprudentes. De hecho, las dijo exactamente en el momento menos indicado, las dijo cuando ya Jesús estaba a punto de ser sacrificado, de ser entregado. Entonces, cuando vemos este panorama, pensamos qué hacer. No aprendemos a hablar sino repitiendo. Estamos rodeados a veces de personas que utilizan palabras que pueden ser muy destructivas. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer ante esto? Y allí es donde nace la idea de, en lugar de comunicar, inspirar. Inspirar, según el diccionario, es lo que dice allí en su pantalla, hacer nacer en el ánimo o la mente afectos e ideas. No es lo mismo darle una orden a una persona que hacer que esa persona desee hacer las cosas. Y eso es una diferencia básica en el caso del liderazgo. La diferencia que hay entre un líder y un jefe. El jefe ordena, el jefe manda, el jefe dice se hace esto, se hace aquello. El líder no. El líder hace que el personal que está trabajando con él tenga deseos de hacer las cosas. Inspirar es hacer nacer en el ánimo o la mente afectos e ideas. Yo gano mucho más cuando estoy compartiendo con mis hijos y puedo hacer o puedo intentar que ellos deseen hacer las cosas que cuando yo estoy ordenándoles o reprimiéndoles o reprendiéndolos. Pongo el ejemplo algunas veces de que mi hijo menor le gustan muchísimo los automóviles. Cuando yo tenía su edad era muy parecido a él. Le fascinan los automóviles y sabe el precio del automóvil más costoso del mundo. Tiene su libro de los récords de Guinness y sabe allí cuál es el auto más costoso y sabe los modelos que salen y le fascinan los carros. Cuando él me está hablando a mí de vehículos y es el tiempo de que él haga la tarea, yo puedo decirle como su papá, ve y haz la tarea. O yo puedo de pronto utilizar la conversación, el don de la palabra, hablar con él y hablarle acerca del vehículo. Y puedo hacerle pensar en eso y puedo recordarle, por ejemplo, lo que la Biblia dice, deleítate a sí mismo del Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y le estoy enseñando algo muy valioso. Le estoy diciendo, mira, el vehículo sí es costoso, pero la Biblia dice que si tú te deleitas en el Señor, Él te va a dar las peticiones de tu corazón. ¿Es verdad o es mentira? Eso es cierto, lo dice la Biblia. Yo puedo decirle, mira, es un vehículo muy costoso y en lugar de cortarle las alas y decirle eso es un vehículo muy caro, revísate a ver cuánto valen los Chevrolet o los Toyota, yo puedo decirle, mira, si te deleitas en el Señor, Él te puede conceder las peticiones de tu corazón. Yo puedo decirle también, mira, para tener un carro así que es bien costoso, es necesario tener mucho dinero. Incluso la gente que lo compra a crédito termina pagando mucho más. Es necesario tener dinero y poder pagarlo. Y para tener dinero hay que tener un buen trabajo, o hay que tener una buena empresa, o hay que tener ideas o un talento que sobresalga y por el cual puedas percibir dinero. Entonces, lo que puedes hacer para tener ese vehículo desde ahora es prepararte para tener un buen trabajo o buenas ideas. Necesitas mantener tu mente limpia, clara, necesitas estudiar. Por lo tanto, el primer paso más cerca que puedes hacer ahora para tener ese vehículo es hacer la tarea. Porque si haces la tarea vas a tener buenas calificaciones, si tienes buenas calificaciones puedes conseguir una beca, si consigues una beca puedes estudiar una muy buena carrera y si tienes una muy buena carrera y una muy buena profesión puedes conseguir un buen trabajo. Yo creo que le estoy dando elementos para hacer las cosas mucho más poderosos que una orden.
hacer nacer en el ánimo o la mente afectos e ideas. Inspirar. Y para inspirar y para presentar esto en el libro, Habla lo Bueno, hablo de 7 cosas que podemos hacer. Y las voy a mencionar brevemente, después vamos a entrar en algunas de ellas un poco más a fondo. En primer lugar, inspirar cada vez que puedas. No se trata de algo eventual, no se trata de un disfraz que me pongo en algún momento para ganar adeptos o para reunirme con personas o para conseguir X o Y. Se trata de inspirar cada vez que pueda. Y cuando digo puedas, tiene que ver con derecho, con permiso, ahorita lo vamos a ver. Otra cosa que necesitamos hacer para inspirar es no cortar alas. Es increíble la cantidad de personas que no alcanzan muchas cosas en su vida porque las personas que estaban alrededor, las personas que están allí, sencillamente se han limitado o se han enfocado en detenerlos. Personas que tenían buenas ideas, pero que sus padres, sus amigos, la gente que les rodea, les limitó todo eso. No cortes alas, es la segunda cosa que podemos hacer para inspirar. Soluciona. Creadores de problemas hay muchos. Creadores de problemas hay en todas partes. Usted puede ver un diario, usted puede ver la televisión, usted puede ver un noticiero en cualquier formato, usted puede entrar a diferentes páginas, puede revisar Twitter y va a ver que creadores de problemas hay muchos. Hay muchas personas que parecen estar destinadas o su vocación es eso es su, no sé, lo que les mueve, crear problemas. Entonces, una persona que inspira a las demás, una persona que habla lo bueno, necesita solucionar, ser de las personas que solucionan, en lugar de ser de los que crea problemas. Otra cosa que debemos hacer, que podemos hacer, es posicionarnos, ponernos en los zapatos del otro. En lugar de criticar, en lugar de acusar, si nosotros hacemos el ejercicio de ponernos en los zapatos del otro, podemos encontrar cosas muy interesantes. En lugar de acusar a la chica que sale en estado antes de tiempo, en lugar de acusar a la persona que tiene una conducta o un carácter áspero, pongámonos en los zapatos del otro. Eso pasa por reconocer quién es la persona, cómo se crió, cómo fue su crianza, cómo fueron las influencias que recibió, cómo fue el trato que ha recibido, cómo ha sido el trato que ha recibido de las personas que le rodean. Cuando nos ponemos en los zapatos del otro, estamos en una mejor posición para poder influir en el otro. Y eso sirve en el liderazgo, sirve en los negocios, sirve en las relaciones, sirve en el trabajo, sirve en el matrimonio, sirve en la familia, sirve en la vida. Ponerse en los zapatos del otro, entender la realidad de la cual viene el otro. Cuando cambiamos la manera de mirar al otro, pues las cosas comienzan a cambiar y estamos en una mejor posición para poder servirle, para poder inspirarle. Otra cosa es infundir aliento, poder dar ánimo. Qué agradable es cuando una persona te dice, ve lo bueno que tienes y esa persona te anima. Qué agradable es cuando una persona ve que estás batallando, estás luchando y te da aliento, te da ánimo en medio de la situación en la que puedas estar. Otra cosa que necesitamos hacer para inspirar es repetir lo que Dios dice. Qué herramienta tan maravillosa, qué herramienta tan poderosa tenemos en nuestras manos cuando tenemos una Biblia. Cuando nosotros podemos leer la palabra de Dios, ver lo que la Biblia dice, ver lo que Jesús decía, tenemos una herramienta maravillosa en nuestras manos. Repetimos lo que Dios dice y empezamos a hablar palabras de gracia, empezamos a hablar palabras de perdón, empezamos a hablar palabras de paz, empezamos a hablar palabras de misericordia, palabras de amor. Repetir lo que Dios dice. Y finalmente, dentro de este acróstico, con el cual desarrollo el libro Habla lo Bueno, está la parte de actuar. Cuando un orador no acompaña sus palabras con acciones, es solamente un charlatán. Y estamos llenos de charlatanes también en la política, en los diferentes ámbitos en los cuales frecuentamos. Estamos llenos de charlatanes, personas que solamente hablan y no actúan. Pero cuando una persona actúa, acompaña sus palabras con acciones, esa persona automáticamente se convierte en un líder. Es una persona que se convierte en alguien que está en la capacidad de poder liderar. Pensemos brevemente en algunas de las cosas que mencionamos en este acróstico. Pensemos en inspirar cada vez que podamos. Eso no es sino mantener la disciplina de que nuestra forma de hablar, nuestra manera de comunicarnos va a ser inspiración. Mi manera de hablar de aquí en adelante no va a ser crítica. Mi manera de hablar no va a ser desánimo. Mi manera de hablar no va a ser imposibilidades. Mi manera de hablar no va a ser amenazas. Mi manera de hablar no va a ser destrucción. Mi manera de hablar va a ser inspiración. Cuando yo hable, yo quiero que otras personas sean inspiradas a hacer lo bueno. Yo quiero que otras personas sean inspiradas a seguir a Jesús. Yo quiero que otras personas sean inspiradas a vivir una vida mejor. Hay una diferencia también entre lo que es hablar lo bueno, inspirar a otros, y lo que es la lisonja. La Biblia dice claramente
en Proverbios 24-28, que no prodiges lisonjas con tus labios. O sea, eso debería ser suficiente para que nosotros no pensáramos en poder afectar a otros, en poder, mejor dicho, ser un lisonjero, en poder tener una actitud de este tipo solamente por interés. Hay personas que se acercan a alguien con dinero, personas que se acercan a alguien con influencia, personas que se acercan a alguien con alguna característica apetecible y la tratan de la mejor manera, única y exclusivamente por interés. La Biblia dice claramente que eso no está bien. La Biblia dice claramente, no prodigues lisonjas con tus labios. Además dice en Proverbios 29:5, el que prodiga lisonjas a su prójimo solo está atendiéndole una trampa. Si usted es de las personas, y eso podemos evaluarlo, si usted es de las personas que cuando se acerca a otro, lo hace desde el punto de vista de tratar de ganarlo, lo hace con algún tipo de interés, sus palabras van a reflejarlo, y es probable, es el tipo de persona que alaba la corbata del jefe, y que habla muy bien de todo, y que jamás le ve fallas a nada, porque sencillamente está siendo un lisonjero, está tratando de ganar el favor de otra persona de una manera que la misma Biblia pide que no se haga. No prodiges lisonjas con tus labios, dice Proverbio 24-28. Hay una diferencia entre hablar lo bueno, inspirar, animar, dar ánimo, servir a otra persona y ser lisonjero. El lisonjero sencillamente quiere un favor y es una manera además muy, muy fea, muy desagradable de hacerlo. Ahora, cuando hablamos de inspira cada vez que puedes, cuando hablamos de inspirar cada vez que puedes, estamos hablando de tres cosas básicas. Es decir, estamos hablando de que podemos inspirar a otros cada vez que tenemos derecho. Yo tengo derecho a ser un inspirador para mi esposa. Yo tengo derecho a ser un inspirador para mis hijos. Yo creo que no solamente el derecho, el deber de poder ser una inspiración para las personas que amo, las personas que tengo cerca de mí. Eso me da derecho, la relación. La relación me da derecho, en algunas ocasiones, perdón, a poder inspirar, a poder animar, a poder tratar de hacer crecer afectos e ideas en la mente de otra persona. La relación me da el derecho, pero además, al decir cada vez que puedas, estamos hablando también de permiso. Es posible que usted tenga el derecho o sienta que tiene el derecho de poder animar a otro, de poder inspirar a otro. Es posible que lo tenga, sin embargo, también es posible que ese derecho no esté regulado por un permiso. O sea, probablemente no todo el mundo va a querer eh, animar, no todo el mundo va a querer darle el derecho, la razón o el permiso, la posibilidad de que lo haga. Entonces, cuando podemos inspirar a otros, cuando tenemos el derecho de hacerlo, que viene dado por la relación, cuando tenemos el permiso de hacerlo, que viene dado por la voluntad de la otra persona, y cuando tenemos el buen tino para hacerlo, cuando podemos hablar las cosas de la mejor forma, cuando podemos realmente inspirar a otro a hacer lo bueno y no manipularlo, que es otra de las cosas que puede ser una tentación. Cuando tenemos el buen tino para hacerlo, el permiso y el derecho, entonces podemos dedicarnos a inspirar a otra persona. Esa es una de las cosas que podemos hacer. Otra de las cosas que necesitamos hacer, y es una clave de la inspiración, es no cortar alas. Yo quisiera contarles una historia personal. Hace algún tiempo, no voy a decir cuánto tiempo, pero tampoco es tanto, yo tenía unos 12 años. Yo era parte de un grupo discipular. Este grupo discipular lo empezó alguien que para mí fue un modelo y todavía es un modelo de vida cristiana. Lo interesante de este grupo discipular es que comenzó con chicos. Yo tenía 12 años y yo era el más grande, yo era el mayor, el menor tenía 8 años. Y él estaba trabajando con nosotros de la siguiente manera, nos estaba discipulando, nos estaba inspirando a vivir la vida cristiana, nos estaba enseñando la Biblia y nos estaba enseñando cómo evangelizar y cómo discipular a otras personas. Yo tengo recuerdos muy lindos de esa época. Y yo recuerdo que en una ocasión él hizo un ejercicio que a mí se me quedó grabado. Él nos dijo, si ustedes no tuvieran ningún tipo de límites, no tuvieran límites económicos, no tuvieran límites de ningún tipo, ¿qué es lo que ustedes quisieran hacer para Dios? ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría hacer para Dios, para servir a Dios, si no tuvieran límites de ningún tipo? Y eso fue muy interesante porque en ese grupo discipular, cada quien dio su plan, su idea, y lo que yo di, o sea, lo que yo expresé, lo que yo compartí, fue que a mí me gustaría ganar a Venezuela para Cristo. Y es interesante porque cuando yo digo ganar a Venezuela, mi sueño, mi deseo, lo que yo traje ese día como tarea,
fue ganar a Venezuela para Cristo completa, que no quedara una sola persona sin conocer a Jesús. Y yo recuerdo que hablando de eso y expresando eso, yo soñaba con una avenida que está en la ciudad donde crecí. Creo que entiendo que hay algunas personas acá de Barquisimeto, en la avenida Venezuela. Y yo entraba, yo pensaba, soñaba con esa avenida Venezuela llena de gente de principio a fin en un gran servicio de adoración a Dios. Ese era mi sueño. Eso era lo que yo creía, lo que yo veía. O sea, me gustaría poder ver a mi país convertido para Cristo. Si yo no tuviese ah, límites económicos o límites de ningún otro tipo, yo anhelo ver a mi país convertido para Jesús. Si hoy en día alguien le dice o le comenta a usted, especialmente un chico de 12 años, le comenta a usted que ese es su sueño, es probable que alguno tenga la tentación de cortarle las alas. De una manera probablemente, digamos, noble, ¿no? O sea, queriendo con buena intención ayudarle. Le va a decir, mira, es muy difícil contabilizarlo. Otro le va a decir, es que a Dios no le importa la cantidad, a Dios le importa la calidad. Otro le va a decir, siempre va a haber gente que no tiene un encuentro con Dios. Otro le va a decir, en algún pueblo pasó eso y la gente de verdad no estaba convertida. Otro le va a decir, es muy difícil. Otro le va a decir, no tienes recursos. Otro le va a decir, ve y cambia el sueño. Otro le va a decir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Omar, que después se convirtió en mi cuñado, Omar no me cortó las alas. Él me dijo, ok, ¿cómo podríamos hacer para lograr eso? Y cuando hablamos de cómo podemos hacer para lograr eso, ya estamos hablando de una posición en la que él estaba dándome ánimo para hacerlo. La postura de él fue, ¿qué podemos hacer para lograrlo y cómo puedo yo ayudarte a lograr eso? Y yo le doy tantas gracias a Dios porque ese tipo de cosas a mí en mi vida personal me sirvieron muchísimo. O sea, el hecho de que una persona no me cortara las alas en ese momento me permitió luego creer otras cosas, algunas cosas probablemente un poco más complicadas. El hecho de que no me cortaran las alas para algo pequeño permitió que yo soñara. Y de hecho yo comienzo a trabajar en la radio, algo que he hecho desde el año 96, producto de esa visión. Yo decía, una de las formas de ganar a Venezuela para Cristo, una de las formas de ganar más personas para que conozcan el mensaje de salvación, es poder llegar a los medios de comunicación. Entonces comienzo a trabajar en la radio. Él de nuevo estuvo conmigo, este amigo, este discipulador, este mentor, él de nuevo estuvo conmigo para animarme a empezar el programa de radio. De hecho, fue una persona que tuvo mucho que ver en que yo comenzara este ministerio. No cortar alas. ¿Hasta dónde puede llegar eso? Yo estoy hablando de esto, que casi 20 años después de ese episodio, no, poco más de 20 años después de ese episodio, y todavía lo recuerdo, todavía es útil para mí, todavía me da ánimos. No cortes alas. Si quieres inspirar a los demás, no cortes las alas de las personas que están allí alrededor de ti, de las personas que están allí cerca de ti. Ten la cortesía, la gallardía, el valor, el amor para inspirar a otros a seguir adelante con sus sueños. En esos sueños locos de las personas que están allí alrededor de ti, pueden haber planes grandes de Dios. Yo estoy convencido de eso. Dios es un financista por excelencia de sueños locos y de ideas que la gente no entiende. Dios se encarga no solamente de financiarlos, Dios se encarga de abrir las puertas para que las cosas pasen. Cada vez que alguien cerca de ti tiene un sueño, tiene una idea de algo, que no va en contra de lo que Dios quiere, que va afinado con lo que es la voluntad de Dios, y que parezca imposible, que requiera fe, no cortes alas. Permite que esa persona se desarrolle. Yo hablo en el libro, si es un misionero que te está diciendo que se quiere ir a la ventana 1040, el lugar más peligroso de la tierra, para hablar de Jesús, y esa persona te dice que quiere ir allí, no le cortes las alas, quédate con él, anímalo, hasta que trate de conseguir la visa. Cuando se la nieguen, quédate con él, y de pronto allí comienzan esas ideas, esas alas comienzan a crecer y comienzan a salir, y de pronto se cae, pero quédate con él hasta que se levante. Quédate con él cuando le aprueben la entrada, quédate con él cuando no consiga una junta de misiones para poder que lo envíe. Quédate con él cuando consiga la junta de misiones, quédate con él cuando esté en el campo misionero y se enferme. No cortes alas. Y la razón para no cortar alas es que el tráfico del cielo, quien lo regula es Dios. Ahora, ¿quién es un cortador de alas? Un cortador de alas es la persona que no puede ver una idea, sea la que sea, le importe o no, tenga derecho, permiso o buen tino o no, no puede ver una idea porque viene a destruirla.
Hace poco veíamos una película con mis hijos, mi esposa y mis hijos, veíamos los dos mayores, y después les cuento, veíamos una película sobre una familia de cavernícolas que tiene que enfrentar el cambio, tiene que salir, pasar de la edad de las cavernas a modernizarse un poco más. Y hay una parte muy linda en la que la chica, la hija adolescente de esta familia, sale y le regalan un caracol, un cuerno, algo así para ella llamar a un muchacho que había encontrado. Y ella lo lleva y se le cae o lo pone allí, y cuando la familia ve que es algo nuevo, toda la familia entera brinca sobre el caracol, el cuerno, y lo destruye. Y digo, es muy lindo por la enseñanza, no porque sea algo precisamente bonito, pero a veces actuamos así. Un cortador de alas actúa así. Cuando ve iniciativa en alguien, trata de destruirla. Cuando ve ideas en alguien, se siente a veces amenazado y trata de apagarla. Hay cortadores de alas profesionales, me caen súper mal, pero existen, están por allí. Y parte de lo que quiero hacer compartiendo esto es tratar de que cada vez menos personas puedan ser así. Ahora, ¿quiénes cortan alas? Y es muy triste, pero es así. Las personas que cortan alas son personas que anteriormente ya recibieron ese mismo trato. Cortan alas los que les cortaron sus alas. Cortan alas los que ya pasaron por la situación de tener algo y que les fue eliminado desde pequeños. Corta alas la muchacha que quería ser actriz y que le dijeron sus padres que era muy fea para ser actriz. Corta alas el que quería ser ingeniero y le dijeron, no, usted no va a ir a la universidad, eso es para otra gente, usted es pobre, usted no tiene por qué ir a la universidad, usted consigue un trabajo rápido para que no se muera de hambre. Corta alas el que le cortaron las alas, y es una cosa realmente muy triste. Les invito a conocer un cortador de alas. En 1 Samuel 17:28, voy a leerlo rápidamente. 1 Samuel 17:28 es la historia de un cortador de alas, o podemos ver, al menos allí, algunas frases que identifiquen rápidamente a un cortador de alas. En 1 Samuel 17:28, ya lo tengo por acá, voy a compartirlo con ustedes, dice así, 1 Samuel 17:28. Ah, pero cuando Eliab, estamos hablando, ya mencionamos hace rato a Goliat, vamos otra vez a la historia de David y mencionamos al hermano de David. Dice, cuando Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar con los soldados, se llenó de ira contra David y le dijo, mire, frases para cortar alas. ¿A qué has venido? Cuando dijo a qué has venido, le está diciendo, está fuera del lugar, este no es tu sitio, este no es tu lugar. Después le dijo, ¿con quién dejaste nuestras pocas ovejas en el desierto? Le llamó irresponsable. Le dijo, le hizo ver, no tendrías que estar, no solo este no es tu lugar, estás abandonando tu responsabilidad en otro lado. Y después le da frases asesinas. Yo sé que te crees muy valiente y también sé que por malicia has venido a ver la batalla. Ese fue su hermanito, su hermano mayor. Le cortó las alas, le hizo sentir fuera del lugar, le hizo sentir mal. Y luego, su hermano mayor, luego que su hermano mayor le corta las alas, él va delante del rey. Y es allí la parte en la que él trata de ponerse la armadura y todo lo demás. Y Saúl le dijo, el rey, una figura de autoridad, no creo que puedas pelear contra él. Le dijo, pues todavía eres muy joven y él ha sido un guerrero desde su juventud. Todos conocen la historia de David, todos saben que el que terminó mal en la historia de David fue Goliat, que la última cosa que vio fue una piedrita que venía directamente a su frente, y con eso se despidió de este mundo para siempre. Dios estaba con David. Humanamente hablando, era ilógico que David pudiera hacer algo, pero Dios estaba con David, y eso es lo que contó. Cuando hablamos de cortadores de alas, les invito a que tengan mucho cuidado con las personas que tienen cerca. Quienes cortan alas de forma más efectiva, poderosa y fulminante son los que tenemos cerca. Para algunos de nosotros, cuando una persona nos dice no puedes, puede ser un desafío. Cuando a mí alguien de pronto me dice no puedes, yo puedo darle gracias a Dios, porque tal vez eso, por situaciones, va a generar en mí que yo pueda. Aunque sea solamente por llevar la contraria, pero va a ser que lo haga. Pero cuando es una persona cercana, la cosa es diferente. Yo puedo tranquilamente, cuando alguien me está invitando o me está cortando las alas, yo puedo pasarlo por alto, puedo ser incluso más exitoso por el hecho de que esa persona me dijo que no podía hacerlo. Pero cuando es una persona que amo, cuando es una persona que está cerca de mí, cuando es una persona que realmente tiene influencia sobre mí, la cosa es diferente. A David le pasó con su hermano y le pasó con el rey. De manera que ese tipo de cosas, ese tipo de comentarios define a un cortador de alas. Si conocemos un cortador de alas, podemos pensar en el hermano de David, el hermano mayor, y podemos pensar en Saúl. Ambos trataron de desmotivar a
eh, a David. Y cuando hablo de no cortar alas, hay una frase que siempre pienso. A veces nosotros pensamos, bueno, ¿qué pasa? Conozco a alguien que quiere hacer una empresa de esto, y conozco a otro que quiere hacer una empresa de más o menos lo mismo, y conozco a otro que quiere hacer aquello, y conozco a varios que quieren ser misioneros, y conozco al otro que... ¿Qué pasa cuando todos comienzan a usar sus alas? A veces hay congestión arriba, pero el tráfico del cielo lo regula Dios. En otras palabras, no cortes alas, porque el tráfico del cielo lo regula Dios. Él es el que se encarga realmente de que las cosas cuadren o no cuadren. Él es el que prospera o no prospera. Él es el que permite que las cosas crezcan o se caigan. Eso es responsabilidad de él, la mía. Es responsabilidad de él, la mía. Es no cortar alas, poder servir a las personas que tengo alrededor. Otra cosa que podemos hacer para inspirar es solucionar. Creadores de problemas ya hay muchos. Y yo les voy a comentar brevemente algunas cosas claves que definen a una persona, que definen la manera de hablar de un solucionador de problemas. Un solucionador de problemas, y partamos de allí, es alguien que en una crisis se vuelve parte de la solución, no del problema. Parte de la solución, no del problema. Hace poco hay gente que comienza a hablar normalmente, incluso comienza conversaciones de la manera equivocada, a la luz de la crítica y de cada una de esas cosas. Un solucionador de problemas es alguien que en una crisis se vuelve parte de la solución en lugar del problema. Una de las cosas que hace es que sus palabras construyen, sus palabras no derriban. Hay personas que hablan y son avasalladoras, son personas que le bajan el ánimo a cualquiera, son personas que atropellan a cualquiera, son personas que imponen su criterio por arriba de quien sea. Un solucionador de problemas no hace eso porque sabe que al hacerlo está cortando la inspiración a los demás, y al cortar la inspiración a los demás no está inspirando, está a lo sumo comunicando y a lo sumo causando dolor. Las palabras de un solucionador de problemas construyen, no derriban. Además de eso, un solucionador de problemas habla a la luz de posibilidades, no de dificultades. Haga la prueba, váyase al banco mañana, váyase a algún lugar mañana en el que hay otras personas, en el que tienen que recibir un servicio, y vea cómo la gente inicia conversaciones. La gente no inicia conversaciones en nuestros países diciendo qué bonita su chaqueta. La gente no inicia conversaciones diciendo, oye, qué agradable huele aquí. La gente no inicia conversaciones diciendo qué bonito el logotipo de la empresa en el que estamos. La gente inicia conversaciones de esta manera, qué calor hay aquí. Estamos en una línea en alguna parte en el banco y dice, oye, no pudieron contratar a otra persona, tienen una sola persona y somos 500. Y así es como comienzan a conversar. Y lo más interesante es que así se hacen amistades. Y a lo mejor así empiezan matrimonio, porque comenzaron, se consiguieron una cola en una línea y comenzaron a hablar mal de todo el mundo y se conocieron y floreció una amistad muy bonita y luego se casaron. Y la gente está preparada para hablar así de dificultades. Hace poco estaba haciendo la línea en la farmacia. Línea es mucho decir, habían 5 personas y nos estaban atendiendo de la mejor forma, en una tienda con aire acondicionado, con buenos precios, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy allí y la persona que está detrás de mí de inmediato quiere comenzar una conversación, pero aprendió probablemente de sus padres o probablemente en el ambiente en el que creció, aprendió que las conversaciones se inician hablando mal. Y él dijo exactamente eso que yo acabo de decir. De, oye, qué barbaridad, aquí no hay suficientes personas para atender. Hay una línea aquí y hay otras personas haciendo otras cosas y una sola muchacha atendiéndonos a todos. Y yo no asentí, pero por lo menos, pero me involucré en la conversación y le digo, sí, bueno, pero menos mal, algo bueno es que los precios son bajos. Y ese hombre dijo, eso sí es verdad, mire, yo tenía una enfermedad, que yo tenía no sé qué, yo sufría tal cosa, la medicina costaba $200 y aquí la conseguí en no sé cuánto, y empezamos a hablar de eso y lo otro, no, y la otra cosa también, por lo menos, le digo yo, con muy buena actitud, por lo menos aquí estamos esperando, pero bueno, estamos en aire acondicionado, tampoco lo estamos pasando tan mal. Y la conversación se cambió y dejó de ser una conversación destructiva, dolorosa, triste y con un final de que la luz al final del túnel es un tren, se convirtió en una conversación hablando de lo bueno que teníamos ahí. Y eso no cuesta mucho hacerlo. Un solucionador de problemas habla a la luz de posibilidades, no de dificultades. Además, habla con optimismo inteligente. Me gustaría ampliar esto, pero no creo que vamos a poder hacerlo del todo. Pero hablan con optimismo inteligente. Es lo que pasó a Esther. Cuando Esther se tuvo que enfrentar al rey y sabía que el rey podía terminar con su vida solamente por no recibirla en el palacio, Esther tuvo optimismo inteligente. Y uno lo puede ver en el libro. Si alguien tiene por allí, puede buscarlo. Esther 4:16, o lo puede buscar luego. Esther fue y antes de hablar con el rey, ella reconoció el peligro que había, ella sabía el inmenso riesgo que había y ella actuó buscando la ayuda de Dios. El optimismo inteligente mira el peligro, sabe que hay el peligro, lo reconoce y a pesar de eso actúa.
Y el optimismo inteligente mira a Dios en lugar de a mí mismo. Ella pidió a un grupo de personas que ayunaran y oraran por ella. Ella misma se puso a ayunar. Optimismo inteligente no es pasar por alto el peligro. Optimismo inteligente es reconocer que hay peligro, actuar a pesar del peligro y hacerlo apoyados en Dios. Un solucionador de problemas habla con un optimismo que lleva a la gente a buscar de Dios a pesar de los riesgos. Hablan de puntos en común, no de diferencias. Un solucionador de problemas sonríe, no frunce el ceño. Algunos de nosotros, yo siempre digo que mi esposa es mi lado simpático. Yo siempre digo que mi esposa es la parte de mí que es simpática. Yo soy a veces más serio. Pero un solucionador de problemas sonríe. La sonrisa es algo sumamente agradable. Siempre recuerdo a John Maxwell, que él dice que en una ocasión se vio en el espejo y dijo: Maxwell, no eres un tipo lindo, no eres un tipo guapo, así que tienes que hacer algo para mejorar tu cara. Y entonces sonrió y dijo: eso es. Los solucionadores de problemas sonríen, no fruncen el ceño. Además recomiendan, no son personas que imponen. Ustedes se dan cuenta que hay gente que le gusta hacer la vida del otro. Le gusta que la otra persona actúe, piense, diga, haga lo que él quiere. Bueno, un solucionador de problemas recomienda. Obviamente recomendaciones inteligentes, pero no impone. Un solucionador de problemas habla del problema y su solución. Describir solamente el problema nos deprime. Describir el problema y su solución nos anima, nos da esperanza. Hablar de la gente involucrada en el problema desanima a todos y causa problemas interpersonales. Otra cosa es que hablan con fe, no hablan con temor, y otra cosa es que hablan a la luz de soluciones eternas. Yo puedo hablar con una persona que está teniendo una situación económica mala y pensar, explorar posibilidades y cómo puede mejorarlas. Pero si esa persona no tiene un encuentro con Dios, yo tengo que saber que esa persona está en una situación mucho más peligrosa de lo que podríamos pensar. Hablo a la luz de soluciones eternas. En el mundo vamos a tener aflicción, pero Jesús venció al mundo. Nosotros tenemos la posibilidad de seguir adelante, de mejorar y de crecer. Básicamente esto es parte de lo que comparto en el libro Habla lo Bueno. Por allá atrás está la imagen. Este es el pequeño libro, digo por tamaño, que está publicado, se llama Habla lo Bueno, y continúa hablando de posicionarse en los zapatos del otro, es decir, tengamos empatía por las personas que están alrededor de nosotros, pongámonos en el lugar de ellos para entenderlos y desde ese nivel de comprensión actuar y evaluar. Infundir aliento. Yo agradezco a tantas personas que a lo largo de mi vida me han dado ánimo en diferentes situaciones, en diferentes cosas, y por supuesto eso son cosas que uno guarda, que uno mantiene todo el tiempo presente. Repetir lo que Dios dice, decir lo que Dios quiere para nosotros, hablar como hablaba Jesús, con palabras de gracia, palabras de perdón, palabras de bendición. Y finalmente actuar, porque como decíamos al principio, cuando un orador no acompaña sus palabras con acciones, es un charlatán. Cuando un orador acompaña sus palabras con acciones, entonces se convierte en un líder. Dios les bendiga, gracias por este tiempo, por poder compartir con nosotros. Yo de verdad estoy feliz de poder compartir este material. Hay muchas otras cosas que decir, lamentablemente el tiempo no permite que ampliemos cada uno de los detalles, pero hay algunas cosas que podemos evaluar. Mi deseo es que ustedes se vuelvan inspiradores, que cada uno de nosotros tengamos conversaciones que inspiren, animen a los demás, y que especialmente cuando vivimos en países en los cuales hay problemas, hay situaciones, hay cosas que no podemos obviar, hay cosas que no podemos pasar por alto, hay situaciones que son muy difíciles de resolver, pero que nuestra manera de hablar, nuestra manera de comunicarnos, haga que las personas que están alrededor de nosotros deseen ser mejores. Cuando alguien que está alrededor de mí desea ser mejor, eso cambia mi ambiente, eso me bendice a mí, eso trae gloria a Dios y eso trae bendición y mejoras para la vida de la persona. Creo que hay un tiempo ahora abierto para las preguntas. Yo quiero invitarles el próximo jueves, el jueves 6 de marzo, tendremos la conferencia con Rubén García. Allí está en la lámina, el pastor Rubén García estará hablando de noviazgo, fundamentos y no cuentos. Así que los que están por allí, de pronto buscando novio o novia, el jueves 6 de marzo tienen una cita interesante. Y el jueves que viene, el 13 de marzo, hay una cosa también muy, muy interesante, muy actual además, las artimañas del sexo cibernético. La semana pasada yo tuve la oportunidad de estar en la conferencia escuchando al pastor Serafín Contreras y es realmente espectacular poder escucharlo, es un gusto. Él estará también el día 13 de marzo en las artimañas del sexo cibernético. Son conferencias que estamos haciendo para bendecir a la gente, para tocar a las personas con un mensaje bueno, positivo, agradable, basado en la palabra de Dios y que sea útil para la vida. Así que muchísimas gracias por estar acá y la próxima semana pues les esperamos nuevamente. Dios les bendiga mucho, ya están los contactos y gracias por estar allí. Entiendo que ahora hay un tiempo para preguntas y respuestas.